un profesor y clases de historia. Quería mostrar, mediante estas imágenes, a algunos de los caudillos más reconocidos. Ya hablamos de Ramírez, hablamos de López, también vamos a hablar de Juan Manuel de Rosas, Facundo Quiroga, Artigas y Martín de Güemes. Básicamente José Gervasio Artigas va a ser un descendiente de una familia importante en la banda oriental, terrateniente, que va a participar en los cuerpos de blandengues en la zona de la campaña de lo que es la banda oriental, y que va a participar básicamente en los procesos de independencia o de la lucha por la independencia de la banda oriental, siempre pensándose parte del Río de la Plata, nunca de forma separada. Pero las cuestiones políticas que van a rodear al proceso de lucha por la independencia o a favor de la Revolución de Mayo entre 1811 hasta 1814 hace que Artigas, transformándose en líder del proceso revolucionario en la banda oriental, termine por separarse de Buenos Aires. Pero Artigas nunca quiso separar la banda oriental del Río de la Plata, es más, siempre se vio parte del Río de la Plata. Es como dijo alguna vez Artigas, que él era un porteño, pero del otro lado del Río de la Plata. Es decir, siempre se vio parte del Río de la Plata. Es más, su proyecto político a nivel continental incluía en esta república o en esta liga de pueblos libres a todo el territorio del Río de la Plata, no solamente a la banda oriental. Pero bueno, otra cosa que les marco ahí básicamente lo que son la primera campaña en la banda oriental, que va entre 1810 y 1811, que va a culminar en después que los gobiernos porteños acordaran el proceso de paz, porque básicamente lo que debemos recordar aquí es que cuando se produce la Revolución de Mayo, Montevideo se transforma en la base o en el centro de poder del poder realista, ya que el nuevo virrey, Francisco Xavier de Helio, se va a instalar en Montevideo y justamente va a responder a los intereses de la corona española. Los procesos que se va a intentar básicamente desde Buenos Aires, como este gobierno surgido de la Revolución de Mayo, y Artigas mismo, es tratar de sitiar Montevideo. Montevideo va a ser sitiado 3 veces. El primer sitio de Montevideo es el proceso de inicio de construcción del poder de Artigas. Para 1812 y 1814, Artigas ya se transformó en la figura importante y en el líder político del movimiento revolucionario en la banda oriental, y sus relaciones con los gobiernos, el primer triunvirato y con el segundo triunvirato, se van deteriorando cada vez más. Y podríamos decir que el punto determinante de la relación va a ser cuando en la Asamblea del año 13 los diputados elegidos por los pueblos de la banda oriental y básicamente que respondían a Artigas no son reconocidos por la Asamblea del año 13, lo que termina por romperse de una vez y de forma definitiva la relación entre el artiguismo y podemos decir, los gobiernos porteños. Pero bueno, ¿cuál era ese proyecto? Para marcar algunos puntos para que vean. Principalmente la creación de una confederación, la defensa de las autonomías provinciales, la igualdad social entre blancos, negros, gauchos y pueblos originarios, un mercado común, la posibilidad de establecer la representación y al mismo tiempo que estos sectores sean propietarios de la tierra. La imagen que vemos ahí es de un hito muy importante, que va a ser el éxodo oriental, que se va a producir justamente en estos años, entre 1811, en el cual todo el pueblo oriental que seguía a Artigas abandona sus casas, sus tierras, en esta lucha tanto contra los porteños, pero así también contra los portugueses, que van a ser muy, muy, muy importantes en este proceso de lucha en la banda oriental. Y bueno, Artigas va a ser el gran protector de los pueblos y al mismo tiempo el representante de esta Liga de Pueblos Libres, esta confederación federal, a la cual podemos ver en esta imagen cómo está marcada los pueblos de la Liga de los Pueblos Libres, que es básicamente la banda oriental y el litoral, y las provincias dirigidas por el directorio, que van a ser Buenos Aires y las provincias del interior. Bueno, ahí tienen los nombres. Vamos a tener la provincia oriental, o lo que es la banda oriental, las Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, que van a ser parte de esta Liga de los Pueblos Libres. Y bueno, y por último, quería marcarles la bandera de Artigas,
que es una bandera celeste y blanca y una banda roja que la recorre. Esa era la bandera principal de la Liga de los Pueblos Libres y también fue la primera oficial del estado la primera bandera oficial del estado de Santa Fe, representándose tanto los colores de la bandera creada por Belgrano y esa banda roja que tiene que ver la causa federal. Bueno, el otro punto que tendríamos que analizar es el artiguismo, o ¿qué es el artiguismo? Obviamente que el artiguismo responde a la construcción del poder y del proyecto político, tanto a nivel continental como a nivel regional, de José Gervasio Artigas, que vivió entre los siglos XVIII y XIX, es decir, entre 1764 y 1850, fue militar, fue estadista, rioplatense y actuó de manera personal y al mismo tiempo muy importante en la Guerra de Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y se destacó principalmente por ser el gran defensor y la construcción de un federalismo tanto en el Río de la Plata como así también en la Banda Oriental. Tuvo otros títulos entregados por los pueblos a los cuales protegió y liberó, como que fue el jefe de los orientales o el protector de los pueblos libres. Podríamos marcar que la figura de Artigas se va a involucrar en la política después del Grito de Ascenso en 1811, que significó el inicio de la lucha por la independencia en la Banda Oriental, justamente en 1811. Al poco tiempo, Artigas se va a involucrar en el intento de sitiar Montevideo. ¿Por qué se va a producir el asedio o el primer sitio de Montevideo? Después de la Revolución de Mayo y de la expulsión de Baltasar Cisneros como virrey del Río de la Plata, la Junta de 1810, es decir, ya una vez que había caído la Junta de Sevilla se crea otra Junta. Esta Junta de 1810 lleva a nombrar a Francisco Javier Elio como el nuevo virrey del Río de la Plata. Pero no puede llegar a Buenos Aires para asumir su cargo debido al proceso de la revolución y a los gobiernos de la primera junta que rechaza a Elio como representante de los intereses del Río de la Plata. Por lo tanto, se va a ubicar o en todo caso se va a hospedar en Montevideo y a partir de ahí la Banda Oriental va a ser una región peligrosa para los intereses de los gobiernos o de la primera junta y de la Junta Grande. Básicamente porque va a ser Montevideo y la Banda Oriental el lugar o el centro de donde se encontraban las fuerzas realistas o prorrealistas. Entonces, lo que se intenta hacer desde los gobiernos revolucionarios de Buenos Aires, sitiar y liberar Montevideo de la presencia de los realistas y de Elio. En ese primer sitio de Montevideo es en donde va a participar Artigas, o se va a sumar al sitio de Montevideo, no como un jefe militar importante, sino como podríamos decir, una persona, un terrateniente con toda su condición y aparte militar, que se suma a este proceso de liberar Montevideo. El problema se genera, o el primer conflicto que va a tener Artigas con los gobiernos porteños o con los gobiernos del Río de la Plata, centrados en Buenos Aires, va a ser que cuando se levanta el primer sitio de Montevideo, en la firma del armisticio en 1811, Artigas no está de acuerdo con esa situación y empieza a separarse de las directivas que va a tener Buenos Aires, y él decide para sí mismo comenzar un proceso de liberar la Banda Oriental en base a la defensa de los propios intereses de los orientales. Es así como a partir de 1811 y después del éxodo oriental, en el cual muchos pobladores o grandes pueblos de la Banda Oriental siguen Artigas desde Montevideo hasta lo que es hoy Concordia, en lo que se llama el éxodo oriental, que termina por generar tanto en ellos como hoy en día en un símbolo importante de su nacionalidad o de su pertenencia. Es decir, después del éxodo oriental, lo que se termina creando es la orientalidad, es decir, una identidad propia para la Banda Oriental. Si bien tenemos que decir que Artigas nunca piensa separarse del Río de la Plata, no es que busca la independencia de la Banda Oriental para gobernarse a sí mismo separado de Buenos Aires. No, todo lo contrario. Intenta ayudar, o en todo caso intenta participar en el proceso de independencia, pero sus posturas son completamente diferentes a las del Río de la Plata y lentamente se empieza a alejar, e incluso
Buenos Aires y las directivas de Buenos Aires dentro de este centralismo porteño, hace que poco a poco se vaya perdiendo la banda oriental de lo que era el ex virreinato del Río de la Plata. El otro conflicto que podemos marcar es a partir de 1812 a 1814, que van a ser el segundo sitio, que también genera ciertas rispideces entre Artigas y los gobiernos en Buenos Aires, que terminan por transformar lentamente a Artigas en una gran figura y en el gran jefe de los orientales. Es decir, que a partir de 1811 Artigas empieza a construir un poder cada vez mayor y se empieza a enfrentar de manera cada vez más abierta a los gobiernos que van a estar en Buenos Aires, principalmente al primer y el segundo triunvirato. Este enfrentamiento va a terminar básicamente en que el director supremo, a partir de 1814-1815, le ponga precio a la cabeza de Artigas por ser considerado un traidor, ya que Artigas empieza a desarrollar su propia idea de revolución o de lucha y de independencia basada en los principios del liberalismo. Es decir, que básicamente a partir del tercer conflicto, que ya se va a dar con el segundo triunvirato y con el directorio, la figura de Artigas es una figura aglutinante, es una figura política importante, es un jefe militar también que se ha transformado en el protector de todos los pueblos. En otras palabras, desde 1813-14 ya Artigas es el jefe de la revolución o el jefe de la lucha por la independencia en la banda oriental. Y el quiebre definitivo con los gobiernos porteños se va a dar en la Asamblea del año 13, cuando la Asamblea del año 13 rechaza a las propuestas o a los diputados de Artigas, primero por la forma de elección. Artigas es un gran defensor de la autonomía y de la libertad que tienen todos los pueblos, no importa qué condición social sean negros, sean de los pueblos originarios o sean gauchos. Todos son iguales y todos tienen la misma posibilidad de votar y de elegir. La forma que él hace para gobernar o la forma que utiliza para gobernar es las asambleas. Reúne a los pueblos en grandes asambleas o en grandes congresos en los cuales todos pueden participar y todos pueden terminar de elegir a sus representantes o a sus diputados. Así ocurre cuando los 6 diputados que envía Artigas a Buenos Aires para la Asamblea del año 13 son rechazados y empiezan a cuestionar, o la excusa de ser rechazado se cuestiona tanto la autoridad de Artigas como así también la autoridad de estos diputados en su forma de elección. En otras palabras, lo que rechazan o lo que busca la Asamblea del año 13 es impedir que las propuestas de Artigas lleguen a ser discutidas o en todo caso a ser aprobadas por la Asamblea del año 13. Porque algunas de las propuestas son la independencia, que si bien es cierto que la Asamblea del año 13 tenía como objetivo la extensión de la independencia, muchos sectores porteños no estaban de acuerdo con la independencia. El segundo punto era la de establecer una república de tipo federal, es decir, darle a las provincias o reconocerles a las provincias sus derechos de autogobierno, la posibilidad de que la banda oriental genere un gobierno propio, autónomo e independiente de Buenos Aires, cosa que era completamente rechazada por Buenos Aires, que buscaba, como les dije en el trabajo anterior y lo que analizamos en el video anterior, buscaba seguir manteniendo ese proceso de centralismo o ese centralismo que le garantizara la supremacía para la elección de los gobernadores o para la elección de los destinos de las demás provincias. Entonces, esas propuestas desarrolladas por Artigas eran un peligro. Y Artigas, a los intereses del centralismo porteño, es una figura peligrosa y es una figura que hay que eliminar. Básicamente, cuando hablamos del artiguismo estamos hablando de un proyecto político, encaminado, encabezado y representado por la figura de José Gervasio Artigas, que no solamente va a tener su impronta en la banda oriental, sino que el litoral empieza a responder a estas propuestas o estas ideas que va a tener Artigas de una república federal, de que las provincias son autónomas e independientes, de la necesidad de construir un estado en el cual todas las provincias estén de acuerdo, en el cual todas las provincias sigan manteniendo una autonomía respecto al centralismo o obtener la posibilidad de conformar un gobierno de acuerdo a sus necesidades. Este carácter o estas ideas federales se suman a que el artiguismo tiene un carácter social plebeyo o podríamos decir que moviliza a los sectores marginales y más pobres de la sociedad del Río de la Plata.
Dentro de los grandes seguidores de Artigas y dentro de los ejércitos de Artigas están compuestos por negros, por zambos, por pueblos originarios, por gauchos, es decir, todo el mestizaje, todos aquellos sectores sociales que eran despreciados por la sociedad colonial, encuentran en Artigas el gran representante para movilizar y en alguna forma intentar adquirir las viejas reivindicaciones que habían sido abandonadas o que habían sido rechazadas por esta sociedad colonial. Que por más que se haya producido la Revolución de Mayo, esos criterios de organización, de linaje o al mismo tiempo de importancia familiar y de poder social siguen estando presentes. Entonces, Artigas no solamente es un peligro por las ideas que presenta, sino también por los sectores sociales que moviliza. Los sectores sociales que moviliza son los que buscan en sí mismos la transformación del orden social. Y nosotros habíamos dicho y habíamos analizado, así también como muchos historiadores, que la Revolución de Mayo es una revolución pasiva, porque lo que se genera es un cambio en la esfera política para poder salvar el orden social. La Revolución de Mayo nunca intenta ni nunca piensa cambiar ni transformar el orden social. El artiguismo sí lo transforma, porque en el reglamento provisorio de 1815 propone la construcción de pequeños propietarios, de pequeños campesinos que tengan su propia tierra. Y no importa si son negros, zambos, libertos, si son miembros de los pueblos originarios, si son gauchos. Todos aquellos que combatieron y que fueron buenos americanos tienen y necesitan recibir la tierra para cultivar. Es decir, que todas aquellas personas son ciudadanos, no importa su condición social o el lugar de donde vengan o el lugar de donde nacieron. Al ser ciudadanos necesitan tener la propiedad de la tierra. Entonces va en contra de ciertos privilegios del orden social existente que obviamente los centralistas porteños lo miran con mucho temor. A su vez, Artigas, o este artiguismo que empieza a desarrollar cada vez más importante en el litoral, es decir, empieza a penetrar al litoral por Entre Ríos, por Las Misiones, por Corrientes, por Santa Fe y obviamente por Córdoba. Es decir, el mayor periodo de extensión de la Liga de los Pueblos Libres, que va a ser esta unión de los pueblos de las provincias de la banda oriental, de las misiones jesuíticas, o lo que llamaban antes las misiones jesuíticas, ahora se llamaban misiones, de Entre Ríos, de Santa Fe y de Córdoba, va a ser entre 1815 y entre 1819. Lo que va a quedar dividido el país en dos partes, ¿no? La Liga de los Pueblos Libres, que es básicamente todo el litoral, y las provincias gobernadas por el directorio, que es básicamente Buenos Aires, y lo que es el interior. Porque eso también hay que marcar que cuando estamos hablando de las provincias del Río de la Plata o las provincias unidas del Río de la Plata, no estamos hablando de una unidad homogénea, todo lo contrario, es una unidad heterogénea y hay básicamente tres regiones bien marcadas. La región del litoral, en la cual va a estar nuestra provincia, Santa Fe, la región del interior, donde va a estar Salta, donde va a estar Jujuy, y también todo lo que es la región de Cuyo, San Juan, San Luis, Mendoza, y luego Buenos Aires, que va a ser una región en sí misma diferente a todas las demás, debido a sus ingresos económicos, debido también a la importancia y al poder que le da tener para sí mismo las ganancias del puerto y las ganancias de la aduana. Pero básicamente el artiguismo tiene dos fuentes, dos grandes obras, básicamente lo que es el federalismo estadounidense, a partir de Paine, que es uno de los grandes ideólogos del federalismo, y el otro gran representante del pensamiento de Artigas es Rousseau. Es decir, evidentemente Artigas ha tenido una formación o logró adquirir una formación de carácter político que vincula el federalismo norteamericano con el contrato social de Rousseau. Lo que también echa por tierra un poco la visión que tienen los liberales o esta historia tradicional de que los caudillos eran brutos y que no tenían ningún tipo de formación. Bueno, como pasa siempre, cuando uno generaliza y lo que busca es buscar o generar una visión despectiva sobre el enemigo, se establecen ciertos idearios o ciertas imágenes que no son ciertas. No quiere decir que no haya habido caudillos salvajes, sanguinarios y que no tenían una formación. Sí, los hubo, pero básicamente casi todos los caudillos tenían o una formación o la habilidad política y el conocimiento político de saber rodearse con personas capacitadas para lograrlo. En el caso de Santa Fe, López no tenía una gran formación como la de Artigas, pero sí logró
reunirse y conformar un equipo de gobierno en el cual sus colaboradores tenían una gran formación, tanto legalista o jurídica, como pasó con los colaboradores de López a lo largo de su gobierno. Pero básicamente el ideario de Artigas tenía como elemento principal el federalismo y el liberalismo norteamericano, pero también a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es uno de los modelos que va a seguir Artigas, no solamente por la lectura de Rousseau, sino también por la aplicación de ciertos conceptos que genera la Revolución Francesa. Las asambleas, los congresos, la república, la necesidad de la construcción de una república y también el federalismo. Es decir, básicamente Artigas se presenta como una figura, como un caudillo político basado y educado en los principios federales y de los principios del contrato social. Es decir, que Artigas tenía la capacidad y la suficiente lucidez de dictar simultáneamente entre 3 o 4 cartas por día, y se ocupaba no solamente de la organización administrativa y política, sino también pasando a veces al desarrollar cartas o al desarrollo de ciertas relaciones diplomáticas de asuntos menores, o en algunos casos en la posibilidad de establecer contactos de alianzas políticas. Por ejemplo, Santa Fe se va a sumar a la Liga de los Pueblos Libres y se va a separar de Buenos Aires en abril de 1815, cuando se produce la Revolución Federal, que va a nombrar como gobernador a Francisco Candioti, que va a ser el primer gobernador santafesino de la región. Nunca se podría haber logrado esa revolución si no se hubiese tenido el apoyo y al mismo tiempo la gestión de Artigas, que apenas se produce la revolución cruza de la banda oriental, mejor dicho, cruza de Entre Ríos a Santa Fe para apoyar este proceso revolucionario. Es decir, que Artigas tiene, además de su formación, una capacidad política innata en la condición política. También hay una cosa que hay que marcar del artiguismo, que tiene una lógica de igualitaria y al mismo tiempo una lógica que descansa en la idea de un gobierno republicano y federal. Y eso es, podríamos decir, el dogma o el centro principal del pensamiento artiguista. La igualdad de todas las personas, la necesidad de la construcción de una república y la división de poderes, y por sobre todas las cosas el respeto de la autonomía y la independencia, no solamente de las provincias, sino también de los pueblos. Es elemental la necesidad del respeto de esas autonomías. Al mismo tiempo, el artiguismo estructura su gobierno o pone en funcionamiento el gobierno desde una visión económica también. Así como se van a dar el reparto de tierras para aquellos que participaron en el proceso revolucionario, sea cual sea su condición social, también propone o le ofrece a estas provincias que están buscando una salida del centralismo porteño a su disposición 3 grandes puertos: el puerto de Montevideo, el puerto de Colonia y el puerto de Maldonado, que para la provincia de Santa Fe son puertos muy importantes para poder sacar su producción o vender su producción ganadera sin pasar por el puerto y la aduana de Buenos Aires, que es en donde se quedaba generalmente la mayor cantidad de riquezas. Este ofrecimiento de estos puertos no solamente le permite sumarse a Santa Fe, sino Entre Ríos. Entre Ríos pasa a ser un campo elemental de las acciones de Artigas. Primero él y luego con su lugarteniente Francisco Ramírez. Le va a permitir también sumar a Corrientes, a Córdoba, y la construcción de esta Liga de los Pueblos Libres, que entre 1814 y 1819 le genera grandes dolores de cabeza al centralismo porteño. Es más, esta Liga de los Pueblos Libres en 1815 va a llamar al Congreso, a un Congreso de tipo constituyente o a un Congreso de tipo independentista, que es el llamado el Congreso del Oriente, que va a ser el primer Congreso que declare la independencia de las provincias unidas del Río de la Plata. Obviamente que las únicas que van a adoptar los lineamientos y la sanción de esa independencia van a ser la Liga de los Pueblos Libres, va a ser las provincias de la Banda Oriental, Santa Fe, Corrientes, Las Misiones y Córdoba. El resto va a rechazar y nunca va a reconocer la independencia que sanciona el Congreso de Oriente, porque un año después, en 1816, se produce obviamente la independencia de
de las provincias del Río de la Plata. Aunque cabe mencionar que en el texto original del 9 de julio de 1816 no dice que se declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Todo lo contrario, se dice que se sanciona la independencia de las provincias de Sudamérica, es decir, que el Congreso de Tucumán declara la independencia de todas las provincias y de todas las regiones de América Latina. Y bueno, y obviamente que, sobre todo, el rechazo a cualquier intervención de cualquier fuerza extranjera. Pero bueno, básicamente uno de los conceptos que también va a desarrollar el artiguismo, además del federalismo, va a ser la idea de la confederación, la idea de la soberanía popular o la soberanía particular de los pueblos, la idea de la república, la necesidad de establecer un pacto entre iguales, es decir, un pacto entre iguales, un contrato social entre todos los habitantes, entre todos los ciudadanos o entre todos los hombres libres, para crear una liga de carácter ofensivo-defensivo que enfrente a las potencias coloniales o aquellas potencias o coronas como la portuguesa o los gobiernos centralistas que luchan o que van a impedir la creación y la consolidación de una confederación o, en todo caso, en la construcción de una república de carácter federal. Los fundamentos que recoge Artigas de Rousseau, del contrato social, del federalismo y de la Revolución Francesa, son las experiencias que le permiten a él construir y generar esta propuesta de confederación o esta propuesta de construcción de un Estado confederado que incluya todo el Río de la Plata. Obviamente, las oposiciones y los obstáculos que se generan desde el centralismo y desde las provincias del interior hace que su proyecto solamente quede centralizado o que solo se consolide en las provincias del litoral. Pero bueno, esos básicamente son esos tres problemas que vamos a encontrar o esos tres procesos que ayudan a la caída del Estado central y a la provincialización de las atribuciones del Estado central. La batalla de Cepeda va a significar la caída del Estado central y el inicio de la autonomía y la construcción del federalismo en las provincias, es decir, la construcción de los estados provinciales. Cuando se produce la caída de Cepeda, lo que se va a establecer para garantizar que el federalismo se cumpla va a ser el Tratado de Pilar. Ese Tratado de Pilar, que se firma el 23 de febrero de 1820 entre López, Ramírez y la provincia de Buenos Aires, garantiza en un pacto, que va a ser un pacto preexistente, uno de los pactos que retoma la Constitución a la hora de su sanción en 1853, o que retoma en el preámbulo. Ese pacto de Pilar tiene como objetivos los siguientes: establecer y proclamar la unidad nacional, desarrollar un sistema federal para todas las provincias, convocar en un plazo de no más de 60 días a una reunión representante de las tres provincias en el convento de San Lorenzo, convenir la reunión a un congreso general que permitiese la organización central y al mismo tiempo la sanción de la independencia, establecer el fin de la guerra y el retiro de las tropas de Santa Fe y Entre Ríos de sus respectivas provincias. Al mismo tiempo, busca la libre navegación de los ríos Uruguay y Paraná, que desde ahora en más se declaran navegables para todas las provincias amigas. A su vez, establece la necesidad de terminar con la guerra o de terminar la lucha entre el centralismo y el federalismo, en otras palabras, permitirle a las provincias que se conformen como provincias sin que nadie lo impida, hacer frente a la invasión portuguesa que se está desarrollando en la banda oriental, que va a significar básicamente el fin de Artigas, ya que Artigas desde 1813 hasta 1820 desarrolla un poder y una intervención política muy importante en la banda oriental. Después de la invasión portuguesa y que la banda oriental quedara a manos de Brasil y recibiera el nombre de la República Cisplatina, básicamente Artigas tiene que huir a Paraguay y se refugia en Paraguay y muere en Paraguay en 1850. Pero básicamente el Tratado del Pilar lo que intenta es que las provincias del Río de la Plata apoyen a Artigas en su lucha de expulsión de los portugueses, cosa que nunca se logra. También permite el libre tráfico de armas entre las provincias federales, la promesa de la ayuda a la banda oriental, como decía, y la comunicación del pacto firmado con Buenos Aires y con las demás provincias, que nunca se cumplió,
el juicio a los miembros del directorio que comprometieron o que luchaban contra la libertad no solo de las provincias, sino también de todos aquellos pueblos que querían ser libres. Es decir, básicamente el Tratado del Pilar era un tratado que buscaba la consolidación del sistema republicano y federal en el territorio del Río de la Plata, pero nunca se pudo lograr. Es decir, básicamente este es el proceso, o estos son los tres grandes procesos que vamos a tener en el Río de la Plata, o en las provincias unidas del Río de la Plata, que van a explicar un poco cómo las provincias se transforman en sí mismas en estado de gobierno. Pero bueno, vamos a hacer un repaso último a las actividades. ¿Qué factores explican la provincialización de las atribuciones del Estado central? Básicamente estos tres que hablamos: la militarización y la politización de la sociedad, producidos por la Guerra de Independencia, el caudillismo y el artiguismo o el federalismo de Artigas. Pues más adelante vamos a ver que no solamente hay un solo federalismo, sino que hay varios federalismos, que va a ser parte del próximo proceso, del próximo trabajo y el próximo proceso que vamos a analizar. Los diferentes tipos de federalismo y las diferentes regiones que se van a establecer o que se van a consolidar después de 1820. ¿Por qué no se produce un vacío de poder o una anarquía después de Cepeda? Eso es más o menos lo que intenté explicarle al principio del video, en el cual nunca hay un vacío de poder, porque el vacío de poder significa que los estados desaparecieron. Los estados no desaparecieron, sino que las provincias tomaron esas atribuciones y se transformaron en estados. Es decir, al caer la cabeza, podríamos decir, no murieron las provincias, todo lo contrario, las provincias reaccionaron y se transformaron en estados para ejercer los mismos atributos que tenía el Estado central. ¿Qué fue la militarización de la sociedad? Lo explicamos, este proceso de politización, de movilización de las fuerzas militares y milicianas, la transformación del jefe militar en el único garante de la paz social, al mismo tiempo del orden social, de que es el único que podía vincular o al mismo tiempo defender los intereses de las regiones o de ciertas localidades, bueno, etc. ¿Cuáles eran las ideas de los postulados del artiguismo? Lo dijimos: la idea de la confederación, la idea de la soberanía popular, la igualdad entre todas las personas, la búsqueda de la construcción de un gobierno de tipo republicano y federal, la independencia y la autonomía de las provincias, la posibilidad de que la banda oriental se transforme en un estado propio, pero que esté vinculado al Río de la Plata, o en todo caso vinculado a los gobiernos de Buenos Aires, que fue rechazada, obviamente, y lo que terminó por generar que la banda oriental siguiese su propio camino de independencia y el resto del Río de la Plata siga otro camino. ¿Quiénes conformaban la Liga de los Pueblos Libres? También lo dijimos: era la banda oriental, las Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Bueno, espero que el video les sirva.